Ya estoy grabando. Entonces, oye, estamos desde... Ay, no le subí las notas. Le subí el video, pero no le subí las notas. Ahorita ratito sí. Este, ay Dios. Alguien entró, pero no lo puedo. Sale. Entonces, 3 de noviembre de 2021. Y bueno, habíamos estado viendo lo que era consecuencia tautológica. Entonces, vamos a escribir otra vez la definición para entenderla. Decíamos que tomábamos gamma, un subconjunto de phi de las fórmulas bien formadas, y un alfa que también estuviera en phi, ¿no? Em, Voy a modificar esta phi por phi mayúscula, eh, que digamos, la vamos a poner así, únicamente para que no se confunda con el conjunto vacío, ¿no? Entonces aquí phi es, digamos, equivalente a la phi, la de las fórmulas bien formadas, ¿no? Solo para que no se confunda con el vacío. Y decimos que alfa es consecuencia tautológica de gamma si y solo si para toda evaluación que hace verdaderas a los elementos de gamma. Aquí vamos a ponerle, es decir, para todo gamma en gamma, la evaluación de gamma es 1. Entonces, la evaluación de ese alfa es igual a 1, ¿no? Y entonces por ahí había como una dudilla de cuándo algo era tautología y cuándo algo era una deducción o bueno, una consecuencia tautológica de otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos gamma como el conjunto de P implica no Q y también tengo AQ y alfa como no P, pues entonces alfa es consecuencia tautológica de gamma. Y para ver eso, pues lo que tenemos que hacer es dar una evaluación para ello, sea puntito, una evaluación tal que todos los elementos de gamma son verdaderos con esa evaluación, pero los elementos de gamma son P implica no Q y Q. Entonces, nosotros estamos diciendo que la evaluación de P implica no Q tiene que ser 1 y la evaluación de Q pues también tiene que ser 1. Y entonces para ver que alfa es consecuencia tautológica, lo que tenemos que probar es que la evaluación de no alfa, perdón, la evaluación de no P, porque alfa es no P,
que la evaluación de no P pues tiene que ser 1. ¿Y cómo deduzco eso? Pues como la evaluación de Q es 1, pues eso va a implicar que la evaluación de no Q tiene que ser 0. Y como la evaluación de P implica no Q es 1 y la evaluación de no Q es 0, nosotros habíamos visto que para que la implicación fuera verdadera, ¿cuáles son los posibles casos? Pues que este sea verdadero y este sea verdadero, o que este sea eh, falso y este sea verdadero, o que este sea falso y este sea falso. Lo único que no puede pasar es que P sea verdadero y no Q sea falso, porque entonces aquí, digamos, la tabla de verdad, por así decirlo, esta sería falsa, esta sería verdadera, verdadera y verdadera, ¿no? Entonces, estoy en el caso en el que no Q es falso, es decir, solamente me estoy reduciendo a estos dos casos de aquí. Pero yo sé que la implicación es verdadera. Entonces, como la implicación es verdadera, ¿qué tiene que pasar? Pues a fuerzas tengo que estar en este de aquí. ¿Eso se entiende? De aquí, eh, lo que puedo decir es que la evaluación de P a fuerza tiene que ser 0, ¿no? Porque si la evaluación de P fuera 1, pues entonces tendría 1 implica 0, pues eso sería falso, ¿no? Pero yo estoy diciendo que por hipótesis eso es verdadero. Y como la evaluación de P es 0, pues entonces la evaluación de no P tiene que ser 1, ¿no? Entonces, la evaluación de P tiene que ser 1. Por lo tanto, lo que podemos decir, perdón, de no P, ¿no? Entonces, por lo tanto, alfa igual a no P es consecuencia tautológica de gamma. Vamos a poner aquí, es decir, gamma deduce no P, ¿no? Ahora, si yo tengo una consecuencia tautológica, con el teorema que vimos la última vez, yo puedo definir a la tautología. ¿Quién va a hacer la tautología? Esa ya la habíamos visto. Entonces, digamos por aquí, el 1. Y por acá 2, con el ejemplo anterior, podemos encontrar una tautología. ¿Cuál va a ser la tautología? Pues mi tautología va a ser que si yo tengo P implica no Q y también tengo Q, todo eso me va a implicar no P. Esta de aquí es tautología. Para checar qué es tautología, pues hay de dos sopas, o con tabla de verdad, o lo hacemos con formulitas de evaluación. ¿Quieren que lo haga o me brinco a otro ejemplo? Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, sale. Ejemplo 2. Por ejemplo, voy a tener gamma, que sea P o Q, y voy a tener no P,
Y de aquí voy a tener que alfa es igual a Q. Esto de aquí probablemente también ya lo conocen y se llama, me parece que es Tollendo-Tollens, que es negando afirmo, ¿no? Quiere decir que si yo tengo una disyunción P o Q y yo sé que esta no pasa, entonces ¿cuál tiene que pasar? Pues esta de acá, ¿no? Por eso es negando afirmo. ¿Ok? Q es consecuencia tautológica de gamma. No voy a escribir consecuencias tautológicas. Vamos a ponerle así. Por demostrar que alfa es consecuencia tautológica de gamma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar una evaluación arbitraria, sea esta de aquí, una evaluación, tal que para todo gamma en gamma, la evaluación de gamma sea 1. Pero ¿quiénes son los elementos de gamma? Pues P o Q y no P. Es decir, la evaluación de P o Q tiene que ser 1 y la evaluación de no P pues también tiene que ser 1. De aquí tenemos que la evaluación de no P, perdón, si la evaluación de no P es 1, pues entonces la evaluación de P tiene que ser 0, ¿no? Y de nuevo, como P o Q sí sabemos que es verdadero y P es falso, pues la única manera en la que P o Q pueda ser verdadero es que es que Q tenga que ser verdadero, ¿no? Igual, con la tabla de verdad. Como P o Q es igual a 1 y P es igual a 0, entonces el valor de P está obligado a ser 1, ¿no? El valor de Q. Pero pues eso justo es la definición de que gamma, que eran mis hipótesis, deduzca pues Q, que era alfa, ¿no? Entonces, por lo tanto, alfa es consecuencia tautológica. Teniendo esa, yo puedo entonces agarrar y encontrar una tautología con respecto a ese ejemplo. Entonces, busquemos la tautología. Pues es agarrar y agarra todas tus hipótesis, ponles un i, y luego todo eso, implicación en consecuente. Esa de ahí es una tautología, ¿sale? Ah, lo voy a hacer de volada, lo voy a hacer con tablas de verdad. Entonces, me voy a brincar ya algunos pasos. 1, 1, 0, 0. No sé, 1, 0, 1, 0. Y entonces, pues tengo P o Q, pues este es 1, 1, 1, 0. Y luego de aquí, pues puedo hacer P o Q y Q. Pues entonces, P o Q y Q, este es 1, este es 0, este es 1 y este es 0. Y luego de aquí, la que sigue es P o Q y Q implica Q, pues eso tiene que ser 1. Entonces, 1 implica 1 es 1, 0 implica 0 es 1, 1 implica 1 es 1, 0 implica 0 es 1. Entonces, ahí está, ¿no? Este de aquí es la tautología. Eso se llama el teorema de la deducción y es lo que vamos a probar ahorita.
¿Hasta aquí queda claro cuál es la diferencia entre consecuencia tautológica y la tautología? Perdón, Juan, el ejemplo, el primero que pusiste, es una especie de modus ponens, ¿no? El primero es El primero, porque si tú, bueno, o sea, nosotros sabemos que P implica Q es equivalente a no Q implica no P, y entonces nosotros podemos cambiar ese de ahí, ¿no? El P implica no Q por Q implica no P, y es una especie de modus ponens, ¿no? pues más bien es como la contrapositiva, ¿no? De hecho, lo que estoy haciendo, o sea, en ambos casos, en ambos ejemplos, estoy usando modus ponens. Modus ponens lo que te dice es que si tú tienes P y tienes que P implica Q, pues de aquí lo que puedes deducir es Q, ¿no? Sí. Y en el de arriba, o sea, sí uso modus ponens, pero más que nada, digamos, por así decirlo, la forma de la fórmula es eh, contrapositiva, ¿no? No sé si queda claro. Sí, 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 sí lo entiendo. Gracias. Vale. Sí, sale. Entonces, pues vamos a probar ese teoremín, que es el teorema de la deducción. Mm, a ver, entonces, lema. Antes que nada, vamos a poner un lema. Entonces, sean alfa y beta. Por ahí alguien preguntó si lo puedo hacer de las dos formas. Sí. ah, si quieres, es que no quiero ponerme a hacer la de la otra, la de las evaluaciones, porque pues ya ven que luego me hago ahí bolas con las cuentas, pero si quieren la hacemos al final de la clase, o sea, este de aquí. Ahorita la hago, eh, nada más termino de darles pues lo que tengo que darles, porque no quiero trazar con las cuentas si no me salen. Eh, entonces este de aquí, pendiente al final. Y bueno, pues vamos a probar ese teorema. Entonces, voy a tomar eh, alfa y beta que estén en las fórmulas ya informadas. Entonces, eh, beta es consecuencia tautológica de alfa, sí, solamente sí. Eh, alfa implica beta, es tautología, ¿no? Entonces, acuérdense, este de aquí dijimos que era consecuencia tautológica. Y esta de acá, cuando atrás del símbolo no le poníamos nada, pensábamos que era el conjunto vacío, y pues eso vimos que era equivalente a decir que esto era una tautología, ¿no? Entonces fíjense que este es justo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, si yo tengo mis premisas y afirmo todas mis premisas, pues entonces la forma de las premisas, implicación, el consecuente, tiene que ser una tautología. Nada más que acá le estoy metiendo como un i, porque tengo más de una premisa, ¿no? Entonces, por eso este es un lema, porque es cuando solamente tienes una premisa y ya después en el teorema de deducción es cuando tienes más premisas, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba de eso. Entonces, la ida. Vamos a supongamos que beta es consecuencia tautológica de alfa, ¿no? Y entonces, lo que yo quiero probar es que alfa implica beta es una tautología. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a dar una evaluación arbitraria, ¿no?
Entonces, lo que tengo que probar es que la evaluación de A implica beta tiene que ser 1. Entonces, pues, me voy a fijar en la evaluación de alfa. Nos fijamos en la evaluación de alfa. Pues, una de dos, o es 0 o es 1, ¿no? Entonces, si la evaluación de alfa pues es igual a 0, entonces la evaluación de alfa implica beta tiene que ser igual a 1, porque pues si el antecedente es falso, por la tabla de verdad, el consecuente tiene que ser, no importa cómo sea el consecuente, la implicación ya va a ser verdadera, ¿no? Entonces, pues en este caso, si la evaluación de alfa es igual a 0, pues ya tenemos lo que queremos. Entonces, alfa implica beta, es tautología. Pero podemos tener el segundo caso en el que la evaluación de alfa pues es igual a 1. Pues si la evaluación de alfa es igual a 1, nosotros sabemos que por hipótesis beta es consecuencia tautológica de alfa. Entonces, siempre que este sea verdadero, va a implicar que el de acá sea verdadero. Entonces, de ahí podemos deducir que la evaluación de beta pues tiene que ser 1. Como la evaluación de alfa es igual a 1, que resulta ser la evaluación de beta, pues entonces la evaluación de la implicación tiene que ser 1. Por lo tanto, alfa implica beta es tautología. Para el regreso, vamos a suponer que alfa implica beta es tautología. Entonces, lo que vamos a probar es que beta es consecuencia tautológica de alfa, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar una evaluación de tal manera que haga verdadera la premisa alfa. Entonces, sea puntito, una evaluación, tal que esta de aquí es igual a 1. Y lo que tenemos que ver es que pues la evaluación de beta tiene que ser 0, ¿no? Digo, tiene que ser 1. Por demostrar que esta de aquí es igual a 1. Pero ¿qué pasa si no? Si la evaluación de beta fuese igual a 0, entonces tenemos que la evaluación de alfa es 1 y la evaluación de beta es igual a 0, lo que implicaría que la evaluación de alfa implica beta es igual a 0. Y esto es contradicción. ¿Por qué? Pues por hipótesis sabíamos que alfa implica beta era una tautología. Eso quiere decir que entonces la evaluación de la implicación tiene que ser 1. Pues por lo tanto, la evaluación de beta a fuerza tiene que ser 1 y así beta es consecuencia tautológica de alfa, ¿no? Y ya acabamos. ¿Dudas aquí con la prueba? Sale. Ok, entonces pues ahora sí, vamos a probar el teorema de la deducción. Entonces, teorema
de la deducción. Y entonces el teorema dice lo siguiente. Sea gamma unión el unitario de alfa, fórmulas bien formadas, ¿no? Tal que gamma pues va a ser igual a un alfa 1, alfa 2 y así hasta un alfa n, ¿no? Entonces, alfa es consecuencia tautológica de gamma, sí y solamente sí aquí tendría que ser gamma implica alfa, ¿no? Pero poner aquí gamma sería incorrecto. ¿Cuál tiene que ser? Pues es justo lo que les decía, como tenemos que hacer verdaderas a todas las premisas, pues entonces la fórmula correcta es alfa 1 y alfa 2 y así, y alfa n implica alfa, esta tautología, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Para la ida, vamos a suponer que este de aquí, que alfa es deducción, es consecuencia tautológica de gamma. Entonces, lo que hay que probar es que alfa 1 y alfa 2 y así, y alfa n es tautología. ¿Cómo pruebo que algo es tautología? Pues voy a dar una evaluación y voy a ver que la evaluación de esa cosa tiene que ser 1, ¿no? Entonces, sea esta de aquí, una evaluación, y veamos que la evaluación de alfa 1 y alfa 2 y así, y alfa n implica alfa, es 1. Nos fijamos en la evaluación de alfa 1 y alfa 2 y así, y alfa n. Hay de dos, o esa evaluación es 0 o esa evaluación es 1. Fíjense que pues nada más estoy reproduciendo la prueba de arriba, ¿no? Entonces, caso 1. Si la evaluación de alfa 1 y alfa 2 y así, y alfa n es igual a 0, pues entonces la evaluación de alfa 1 y alfa 2 y así, y alfa n implica alfa, tiene que ser 1, porque el consecuente, que es todo este de aquí, ya vale 0. Entonces, si el antecedente es falso, perdón, la implicación es verdadera, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, este de aquí es tautología, ¿no? Pero ahora podemos tener el caso 2, en el que la evaluación sea 1. Si la evaluación de alfa 1 y alfa 2 y así, y alfa n es igual a 1, pues entonces, ¿cuál es la manera en la que la conjunción sea verdadera? Pues que cada uno de los elementos de la conjunción sea verdadera, ¿no? Entonces, la evaluación de alfa i es igual a 1 para todo i entre 1 hasta n. Pero lo que estoy diciendo es que entonces
la evaluación de alfa i es igual a 1 para todo alfa i que pertenece a gamma, ¿no? Pero por hipótesis, yo sé que alfa es consecuencia tautológica de gamma. Por hipótesis. Alfa es consecuencia tautológica de gamma y justo estoy diciendo que todos los elementos de gamma valen 1. Ah, pues entonces alfa tiene que valer 1, ¿no? Entonces, alfa, bueno, la evaluación de alfa tiene que valer 1 y finalmente, como alfa 1 y así, y alfa n es igual a 1 y también este de aquí es igual a 1, entonces lo que se puede deducir es que la evaluación de alfa 1 y así y alfa n implica alfa tiene que ser igual a 1, es decir, esa cosa tiene que ser tautología, ¿no? El regreso. Voy a suponer que esta de aquí es tautología. Y entonces lo que quiero probar es que alfa es consecuencia tautológica de gamma. ¿Qué hago? Voy a dar una evaluación de tal manera que haga verdaderos a todos los elementos de gamma. Entonces, sea esta de aquí una evaluación tal que alfa i es igual a 1 para todo alfa i que pertenece a gamma, ¿no? Entonces lo que yo quiero probar es que este de aquí tiene que ser 1. Ah, pues como cada uno de esos vale 1, pues entonces la conjunción tiene que valer 1, ¿no? Entonces, como este de aquí es igual a 1 para todo i entre 1 hasta n, entonces la conjunción tiene que valer 1, ¿no? Y como por hipótesis la conjunción implica alfa es tautología, es decir, la evaluación de alfa 1 y bla, 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 y alfa n implica alfa es igual a 1, pues entonces alfa está obligado a ser 1, porque si alfa fuera 0, pues entonces aquí tendríamos antecedente verdadero y consecuente falso, lo que nos daría una evaluación falsa, ¿no? Pero pues eso no puede pasar. Entonces alfa está obligado a ser verdadero. Entonces, este de aquí está obligado a ser 1, ¿no? Es decir, este de aquí es 1 y así alfa es consecuencia tautológica de gamma. Y acá. ¿Hasta aquí vamos bien?
Ok, claro. Tú me dices en dónde, Alberto. Ah, en el lema. Va. Uy. Ahí está el lema. El teorema de la deducción. Ok. Aquí está. Sale. Lo que sigue es satisfacibilidad, pero antes de eso nos va a servir mucho ver unas cosas ahí. Lo contrario de tautología, pues es una contradicción, ¿no? Una tautología es algo que siempre es verdadero, una contradicción es algo que siempre es falso, ¿no? Entonces, lo que vamos a dar es la siguiente definición. Definición, sea una alfa, una fórmula bien formada. Decimos que alfa es contradictoria si y solamente si la negación de alfa pues es una tautología, ¿no? Y pues podemos probar un lemita muy, muy sencillo, que es el siguiente. Una observación. Sea una alfa que está aquí en phi. Entonces, alfa es contradictoria. Sí y solamente sí. Para toda evaluación lo voy a poner así. Pues la evaluación de alfa es igual a 0, ¿no? Y entonces, pues, la prueba es muy rápida. La ida. Supongamos que alfa es contradictoria. Eso quiere decir entonces que no alfa es una tautología, ¿no? Y entonces ahora sea este de aquí una evaluación. Como no alfa es tautología, pues entonces tenemos que la evaluación de no alfa tiene que ser 1, pero pues eso justo implica que la evaluación de alfa tiene que ser 0, ¿no? Y entonces pues ya acabamos. Y para el regreso,
lo que tenemos que ver es que alfa es contradictoria, ¿no? Entonces, por demostrar que no alfa es tautología, ¿no? Entonces, sea este de aquí una evaluación. Por demostrar que la evaluación de no alfa pues es igual a 1, pero por hipótesis la evaluación de alfa es igual a 0, lo que implica que la evaluación de no alfa tiene que ser igual a 1 y así no alfa es tautología, ¿no? Entonces, esto nos va a ser muy útil para cuando lleguemos a la parte de satisfacibilidad, que ya es el siguiente tema. Entonces, pues ténganlo en cuenta. Y pues ya, esto cubre todo lo que quería ver para el día de hoy. Entonces, si quieren hago la prueba de lo de acá arriba. Sí. A ver. Y si no me sale, me ayuda. Tenemos que es P o Q y Q y todo esto implica Q, ¿no? Entonces, pues lo primero que puedo hacer es tomar 1 menos P o Q y Q. Y a esto le sumábamos Q, ¿no? La implicación era 1 menos la primera más la segunda, ¿no? Ok. Em, mm, ¿Saben qué? O sea, sí, esto está bien, pero mejor lo voy a pasar todo antes a implicaciones. Entonces, P o Q y Q y todo esto implica Q. Y entonces, pues la primera la puedo ver como no es cierto que P implica Q y Q y todo esto implica Q. ¿Y cómo hacía el in implicación, se acuerdan? Mm, Ah, P y Q no es cierto que P implica no Q. Ajá. P y Q no es cierto que P implica. Entonces, lo voy a anotar. P y Q es equivalente a no es cierto que P implica no Q, ¿no? Entonces, cuando yo transformo lo que está adentro, esto sería no es cierto que
El primero, que no es cierto que P implica Q, implica no Q, ¿no? Y todo esto implica. Y ya, entonces ahora sí puedo empezar a hacer la evaluación. Y entonces la evaluación sería 1 menos todo ese rollo de ahí. No P implica Q, implica no Q, más Q, ¿no? Y ahora puedo empezar a hacer los de adentro y entonces me quedaría 1 menos, bueno, pero por ejemplo, 1 menos esa negación, pues me puedo volar la negación y nada más me quedaría lo de adentro, ¿no? Entonces nada más me queda no P implica Q y todo esto implica no Q, ¿no? Así, más Q, ¿no? Y entonces de aquí, de nuevo vuelvo a agarrar la implicación y entonces me quedaría 1 menos, y aquí me quedaría no P implica Q, más no Q, ajá, más Q, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, puedo asociar no puedo asociar, ni modo. Entonces, de aquí me quedaría 1 menos, y ahora lo de adentro sería 1 menos no P más Q más no Q más Q. Y entonces, esto es 1 menos no P, pues puedo volverlo P más Q más no Q más Q. Y entonces esto sería 1 menos P menos Q más no Q más Q. Y estos de aquí se van a ir. Y entonces me queda 1 menos P más no Q. Y ya no salió, ¿no? Entonces, por ahí hay algún error. No. Ah, no. Sí, a ver, puede ser. ¿Dónde estamos? ¿Tengo P o Q? Mm, tienes razón.
P o Q y no P, ¿no? Incluso entonces también ahí mi tabla de verdad salió, pero no debería haber salido, ¿no? Ah, entonces es P o Q y no P, ¿no? Ajá, y esto implica Q. Ok, entonces a ver, hacemos equivalencia y entonces esto sería, ¿no es cierto que P implica Q? Ujú. Y no P, ¿no? Oh, ay, acá ya borré pero era P y Q es equivalente a no es cierto que P implica no Q. Entonces de aquí, como tengo este I, pues sería, no es cierto que el primero, no P implica Q, implica la negación del segundo, que sería solo P, ¿no? Y todo esto implica Q. Y entonces ahora sí, si hago la primera implicación, me quedaría 1 menos no es cierto que no P implica Q, implica P más Q, pero ese 1 y ese no me los puedo volar y nada más me va a quedar no P implica Q, implica P más Q. Y entonces ahora hago la de afuera y me quedaría 1 menos no P implica Q más P más Q. Y ahora hago la de adentro y me queda 1 menos y sería 1 menos no P más Q más P más Q. Y entonces, pues esto es 1 menos P, sería nada más P más Q más P más Q. Ahí está, ¿no? 1 menos P menos Q más P más Q. Adiós, 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 adiós. 1. Ahí está. Esta tautología, ¿no? Y acá, entonces también les dije una mentira. Este sería no P. Este es no P. Y entonces, P o Q, eso sí está bien. P o Q y no P. Entonces, 1 y falso es falso, falso. Este es verdadero y este sería, no P es verdadero y este entonces sería falso. Y entonces S implica Q. Ahí está, ¿no? Falso implica verdad, falso implica falso, verdad implica verdad y falso implica falso, ¿no? Ahí está. Gracias. Bueno, pues dejo de grabar.